Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Hoy quiero compartir la palabra de Dios sobre la profecía de Daniel, sobre las 70 semanas. Posiblemente esta es una de las profecías más importantes de la Biblia, porque si nosotros podemos entender las profecías de Daniel sobre las 70 semanas, podremos entender primero qué va a pasar en los 7 años de la tribulación. Si entendemos nosotros las 70 semanas de Daniel, esta profecía, pues también vamos a entender qué Dios nos quiere decir en Mateo 24, cuando Jesucristo habla sobre el fin del tiempo. Es decir, que estudiar las 70 semanas de Daniel, esta profecía, es muy importante para la iglesia. Yo quiero que usted comprenda y entienda que cada enseñanza que damos no es con el deseo de tener contienda con personas que tengan diferentes criterios. Nosotros nos ajustamos a la Biblia y hacemos una interpretación bíblica de lo que Dios nos revela y de lo que vemos. Si usted tiene un concepto diferente al de nosotros, entonces lo respetamos, pero no estamos tratando de tener contienda. Ese no es el espíritu que nosotros traemos hoy. Hoy traemos la voluntad y el deseo de parte de Dios de poder interpretar y enseñar en esta prédica cuál es la voluntad de Dios a través de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Agradecemos, hermanos, si este video a usted le parece grato el mensaje y usted cree que es un mensaje de Dios, entonces le pedimos de favor que lo comparta con aquellas personas que usted cree que puedan ser edificadas. Para nosotros es importante que nuestro ministerio y la palabra de Dios que enseñamos sea compartida a otras personas, porque sabemos que los tiempos finales se acercan y muchas personas no conocen la verdad. Dicho esto, hermano, vamos a hacer una oración primero para después leer la palabra que vamos a predicar. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, te damos gracias porque tú eres bueno y eres eterno. Llénanos con tu gracia, tu amor y tu misericordia. Permita que esta palabra, Señor, que va a ser predicada, sea una palabra, Señor, de refrigerio, que nunca traiga contienda ni traiga problemas a ningún hermano. Al contrario, queremos ser parte de la edificación del pueblo de Dios. Queremos ser un vocero de la justicia de Dios. Por eso te pido que tu Espíritu Santo ponga las palabras en mis labios para yo poder transmitir cuál es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mire, yo he titulado este sermón El fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos vamos a interpretarlo sobre la profecía de Daniel de las 70 semanas. Por eso le voy a pedir que busque Daniel capítulo 9, el versículo 24 al 27. Estos son los 4 versículos que vamos a leer como tema central del sermón que queremos hoy dar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 70 y 62 semanas se volverán a edificar plazas, muros en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para poder nosotros entender esta profecía, tenemos que respetar una ley de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos enseña y establece cómo interpretar las escrituras de la Biblia. Y esta primera regla dice así: para poder entender cualquier pasaje bíblico, tenemos que tener en cuenta una regla muy importante. Dice, el texto debe ser interpretado de manera consistente con el contexto. Es decir, el texto que usted va a estudiar, que usted va a analizar, tiene que ser consistente con lo que el autor quiere decir. Más o menos para que nos entienda, usted tiene que, para usted conocer la interpretación de una profecía, y mucho más esta, que es una de las más importantes de la Biblia, tiene que conocer quién es el autor. Sabemos que el autor es Daniel, pero Daniel es un profeta. Los profetas son personas que tienen el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y que Dios le va a revelar palabra para el futuro. Número 2, usted tiene que conocer el contexto histórico y cultural en el cual el autor da este mensaje o esta profecía. ¿Qué está pasando con Daniel en el momento que esta profecía se está dando? Entonces, usted no puede entender esta profecía del fin de los tiempos si usted no lee el capítulo 9 completo, para usted poder entender qué estaba pasando en Daniel. ¿Por qué razón se da esta profecía? ¿Quién la da? ¿Cómo la da? ¿Y en qué momento la da? Eso es muy, pero muy importante entender. Por ejemplo, aquí Daniel está leyendo el versículo 2, o vamos a empezar desde el 9, y él nos dice en qué época él está. Y en el versículo 2 vamos a ver que él está leyendo el libro de Jeremías, la profecía de Jeremías. Y allí él observa que Dios había prometido que después de 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel iba a ser liberado de ese cautiverio. Es decir, Daniel se encuentra en cautiverio. Y leyendo aquella profecía del libro de Jeremías, él entiende que ya se está acercando los 70 años de cautiverio. Sabemos que Daniel era un príncipe que fue llevado a Babilonia cuando era un hombre joven, alrededor de unos 20 años, y que si se está acercando la fecha, es decir, los 70 años de cautiverio que debió pasar Israel y que Dios a través de Jeremías promete liberar a este pueblo, entonces podemos llegar a la conclusión de que Daniel es un hombre que está alrededor de los 90 años. Ya es un anciano. Cuando vamos al versículo 3, vamos a ver que Daniel comienza a hacer una oración. Él empieza a hacer un clamor, ayuno, para que Dios le hable cuándo va a ser liberado su pueblo. ¿Cuándo termina el cautiverio de Israel? Esto es lo que está motivando a Daniel a orar fervientemente, orar sin cesar delante de Dios, pedir perdón por los pecados de Israel,
por su pecado. Aquí Daniel está intercediendo ante Dios por el pueblo de Israel. Aquí Daniel es un intercesor delante de Dios. Él está clamando a toda voz. Él está pidiendo a toda voz: Señor, acuérdate de tus promesas que están en el libro de Jeremías. Señor, tus misericordias son grandes. Ten piedad de Israel. Ten misericordia de Israel. Esto es lo que está moviendo a Daniel. Esto es el contexto histórico que Daniel está viviendo antes de dar esta profecía. Mire, yo se los voy a leer, porque usted sabe que cuando usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios, ella toma vida y ese mensaje va a llegar mucho más profundo a tu corazón que las palabras que yo diga. Ya yo te hice una narrativa de lo que está pasando con Daniel. Estamos hablando desde el versículo 1 del capítulo 9. No hemos llegado al versículo 24, que es cuando comienza la profecía de las 70 semanas. Yo quiero primero que tú entiendas qué está pasando por Daniel, qué es lo que está viviendo Daniel antes de esta profecía. Pero vamos a leer el versículo 2 para ver qué nos dice la Biblia. El versículo 2 del capítulo 9 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Es decir, lo que acabamos de explicar. Daniel está leyendo, según nos cuenta él mismo, el libro de Jeremías, y él está mirando que Dios le había dado una profecía a Jeremías de que la desolación de Jerusalén iba a ser por 70 años. Y él está mirando que el tiempo se está acercando. Y dice en el versículo 3: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en oración. Daniel está diciendo que cuando él se dio cuenta, leyendo estas profecías, que el tiempo estaba cerca, Daniel se convierte en el intercesor delante de Dios para el pueblo de Israel. Es como la persona de Cristo, que es la que intercede por nosotros los cristianos delante de Dios. Cuando tú haces tu oración a Jesucristo, cuando tú le pides a Dios en el nombre de Jesús, Jesús intercede delante del Padre por ti. Intercede por el derramamiento de sangre, intercede por tu perdón de pecado, intercede porque ya tus pecados fueron borrados. Jesús le dice: ya eres nueva criatura. Jesús le dice: Padre, perdónalo. Padre, ten misericordia. Padre, ayuda a este hermano. Es decir, Jesús es el intercesor de nosotros los cristianos delante del Padre. Daniel está intercediendo delante del Padre por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Daniel es un profeta de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios y va, dice que en ayuno, en oración, él está en la presencia de Dios pidiéndole a Dios que por favor tenga misericordia de Israel. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que está moviendo el espíritu de Daniel, un intercesor por el pueblo de Israel. Dice que desde el versículo 21 al 23, Dios responde la oración de Daniel. Este fuego que hay en Daniel, esta pasión que hay en Daniel, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de Israel. Ahora vemos en el versículo 21 que Dios responde a esta oración. Dios responde al clamor del profeta Daniel. Vamos a leer lo que le dice. Versículo 21 del capítulo 9.
aún estaban hablando en oración, estaba hablando Daniel en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice que aún estando él orando, clamando por el pueblo de Israel, intercediendo por el pueblo de Israel, un varón, quiere decir en forma de hombre, físicamente, vino a él el ángel Gabriel, el mismo ángel que se le apareció a Zacarías cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. El mismo ángel que se le apareció a María para decirle que el nombre de su hijo será Jesús. El mismo ángel que dio la buena noticia de que Cristo llegaría. Esto es un mensajero de parte de Dios. Es un mensajero que viene en la persona de Dios, representando a Dios. Dice que viene en la forma de un varón, hombre, tangible, tocable, y viene a hablar con Daniel. Dice Daniel que ya él lo había visto en visiones. En ese momento, en ese tiempo de ayuno y oración, Daniel había visto en visiones al ángel Gabriel. Pero dice que ahora no bastó que lo viera en visiones, viene en persona a él, el mensajero de Dios, el varón Gabriel, viene como hombre a hablar con él. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este ángel Gabriel le dice Daniel, me hizo entender. Este varón de Dios le hizo entender a Daniel. Dice, habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios manda a su ángel Gabriel que hable con él y le diga, he venido para darte sabiduría y entendimiento. He venido para que entiendas. Quiero que entiendas qué va a pasar en los finales del tiempo, en los finales de los tiempos con el pueblo de Israel. Daniel está clamando a Dios como intercesor del pueblo de Israel. Daniel está preocupado por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en cautiverio. Y Daniel está clamando desesperadamente en ayuno y oración al Padre. Porque Daniel está preocupado por Israel. Pero este varón de Dios, el varón Gabriel, dice la Biblia que le dijo, te voy a hacer entender. He salido de la presencia de Dios para venir a darte sabiduría y entendimiento. Aquí hay una respuesta de Dios al clamor que Daniel está haciendo en ese momento. La preocupación que Daniel tiene en ese momento, que es el cautiverio de Israel. ¿Cuándo tendrá fin el cautiverio de la nación de Israel? Esa es la preocupación. Eso es lo que presenta Daniel delante del Padre. Y escuchen, versículo 23 del capítulo 9. Y me hizo, dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Este varón Gabriel está diciendo a Daniel,
al principio de tu ruego a Dios de que Israel sea liberado de su cautiverio según la promesa que Dios le había dado a Jeremías, al profeta Jeremías, dice el ángel Gabriel, la orden fue dada. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿De qué orden está hablando? Del ruego de Daniel, que sea terminado, que sea finalizado el cautiverio, la desolación de Jerusalén. De eso se está hablando. El ángel Gabriel le dice, desde el principio, desde que comenzaste con tus ruegos y tus oraciones, desde que comenzaste la intercesión delante del Padre, la orden fue dada. La orden fue dada para que sea ejecutada. Sigue hablando el ángel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Aquí el varón de Dios, Gabriel, está diciendo a Daniel, desde que comenzaste a interceder por Israel, desde que comenzaste, Dios dio la orden de restablecer a Jerusalén. Y esta orden fue dada porque tú eres muy amado para Dios. Dios te ama tanto que tu intercesión delante de Dios ha sido escuchada. Y desde el principio de tu clamor ya fue dada la orden. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! Dios manda a un varón para que este varón venga a hablar con Daniel y le dé consuelo a Daniel y le dé respuesta a la oración de Daniel. Daniel fue un siervo de Dios en todo tiempo. Y este ángel le dice a Daniel, tú eres amado por Dios. Qué belleza, hermano, que Dios mande un ángel para que venga no solo en visión, en presencia, en persona y te diga, hermano, Dios te ama. Tu oración ha sido respondida desde el mismo momento que te tiraste de rodillas. Porque Dios te ama. Porque Jesucristo está intercediendo delante del Padre por tu situación, por tu problema. Y desde que te tiraste a orar, pidiendo en el nombre de Jesucristo que tu problema sea resuelto, fue dada la orden para que tu oración, tu petición sea concedida. Hermano, esto es grande. Lo que este ángel le acaba de revelar a Daniel. Me imagino que a Daniel se le salieron las lágrimas. Me imagino a Gabriel con las lágrimas en los ojos, mirando al ángel mudo, sin poder hablar palabra, cuando aquel ángel le dijo, tú eres amado. Tú eres muy amado, es la palabra exacta que usa el ángel. Y le dice, un momento. Y le dice, entiende, pues la orden y entiende la visión. Este varón de Dios, Gabriel, le está diciendo a Daniel, entiende la orden y la visión. No se resista a la palabra de Dios. No tenga conceptos. Destruya sus conceptos y su convicción cuando Dios hable a través de la palabra de Dios.
Deja que el Espíritu Santo de Dios te hable. Deja que la palabra de Dios te hable. No te quedes guardando ahí lo que te enseñó Periquito, ni Juanita, ni Pepito, ni lo que te enseñaron de niño. Confronta la Biblia y pídele al Espíritu Santo de Dios que te hable. El ángel Gabriel está diciendo a Daniel: he venido para que entiendas la orden y la visión. Porque quizás Daniel tuviese algunos conceptos erróneos o algunas enseñanzas erróneas, y esos conceptos y esas enseñanzas erróneas no le iban a permitir entender lo que Dios le iba a dar. Y Dios, en su amor y en su misericordia, manda al varón Gabriel. Y el varón Gabriel le dice: desde que tú pediste, la orden fue dada. Porque tú eres muy amado, pero yo he venido a darte sabiduría, a darte entendimiento, para que tú entiendas cómo es la orden, para que tú entiendas cuál es la visión. Yo he venido. Por eso Dios llama a hombres ungidos por Dios para explicarte las Escrituras. Pero tú necesitas también leerla y entenderla y ponerte de rodillas delante del Padre y pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento, no cuestionar lo que se está diciendo. Tú necesitas leer la palabra de Dios y decirle: Padre, ayúdame a entender, porque el Señor te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. El Señor, a través de Cristo, te va a ayudar a entender la orden y la visión. Y entonces Daniel, escuchando a este varón de Dios, que no es de la tierra, es un ángel, es un mensajero directamente de Dios, se convence, se siente, escucha, es lleno por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ministra. Recuerde que él es un profeta. En el Antiguo Testamento los profetas y los reyes tenían el Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu de Dios. Él está lleno de la presencia de Dios. Él acaba de ver un milagro tangible, tocable en su vida. La Biblia no dice el ángel Gabriel, la Biblia dice el varón Gabriel. Y la palabra varón significa hombre. El hombre de Dios estaba allí. Algunos dicen que Jesús. La Biblia dice el varón Gabriel. Y el varón Gabriel le dice cuál es el propósito por el cual él está allí. Yo estoy aquí para hacerte entender. Porque tú eres muy amado por Dios. Dios está interesado en que tú entiendas. Dios quiere que tú entiendas la orden y la visión. Porque tú eres muy amado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora vamos a entrar en la profecía que el ángel Gabriel, el varón Gabriel, le trae de parte de Dios a Daniel. El versículo 24 al 27 es lo que el ángel Gabriel le trae el ángel Gabriel le trae a Daniel, y Daniel lo escribe en su libro. Pero esto es una revelación de parte de Dios a través de un mensajero de Dios. A través de una criatura celestial, no de la tierra. Esta profecía la viene a dar a la tierra. Vino en persona a la tierra a darla el mensajero de Dios. No es la profecía de Daniel. Es la profecía que Dios le quiere dar al pueblo de Israel a través de su siervo y profeta Daniel.
Yo quiero que marque bien una cosa. Esta profecía la está dando el ángel para Israel. Daniel estaba clamando delante de Dios, intercediendo por Israel. Daniel está preocupado por la desolación de Israel. Y Dios le manda un ángel a Daniel para decirle qué va a pasar con Israel. Graba esto. Se está hablando de Israel, la nación de Dios santa, que sale de Abraham. Esta es la preocupación que tiene Daniel. Y el varón de Dios viene a dar la profecía. La profecía no la da Daniel. Daniel escribe, como Juan, en el libro de Apocalipsis. No es Juan quien escribió Apocalipsis. Es las revelaciones de Jesucristo a Juan a través de un ángel. Aquí es lo mismo. El libro de Daniel es considerado un libro apocalíptico. Porque el mensaje que viene dado aquí no lo da Daniel. Esta profecía no la da Daniel. Las 70 semanas es una profecía que la viene a dar el ángel Gabriel a Daniel para que Daniel escriba. Lo que pasa que en el caso de Juan en el Apocalipsis, el ángel no se presentó como hombre. Dios llevó a Juan en el espíritu, así como llevó a Pablo en el espíritu y lo arrebató al tercer cielo. En el caso de Juan, Juan es llevado en visiones a la edad también de 90 años, igual que Daniel, y preso en cautiverio en la isla de Patmos. Entonces, hay una similitud. Estos son dos literaturas apocalípticas, porque son reveladas por el Espíritu de Dios a través de sus ángeles. Esta es la similitud. Pero vamos a entrar a ver qué dice el ángel a Daniel. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién está determinada las 70 semanas? Le dice el ángel a Gabriel, sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para determinar. Hay una razón por la cual le dice, estas 70 semanas van a ocurrirle a tu pueblo. Escucha, para determinar. Se va a determinar, se va a hacer una evaluación a la nación de Israel durante 70 semanas. Todo tiene que ver con la nación de Israel. Voy a volver a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para determinar, para evaluar la prevaricación. Esto significa la corrupción. Y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la desviación del curso natural por el cual Dios te creó. La nación de Israel había sido desobediente. Se había desviado de los propósitos de Dios. Había adorado imágenes en el altar. Había pecado, había matado a los profetas. Se había desviado del curso original por el cual esta nación fue creada a través de Abraham. Y esto se llama iniquidad. Dice, expiar la iniquidad. Pagar el precio, quitarla. Para traer justicia duradera, perdurable. Y sella la visión.
y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este versículo 24 dice, ¿cuál es el propósito de las 70 semanas? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Hay un propósito. Hay un propósito sobre la nación de Israel. Ahora bien, yo no me quiero adelantar, pero quiero que usted resalte algo en este pasaje. Y hay 6 puntos que van a ser determinados sobre la nación de Israel. El número 1, terminar la prevaricación, la corrupción. Poner fin al pecado, se acabó el pecado. Expiar la iniquidad, no te vas a desviar de lo que Dios te creó a ti. Te creó para ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Trae justicia perdurable. Hasta ahí esos 4 puntos, cuando Cristo vino a la tierra y fue crucificado en la cruz del Calvario, esos 4 puntos por los cuales Israel está siendo o va a ser evaluado en las 70 semanas, Cristo en la cruz dio cumplimiento. Acuérdense que el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. Entonces, cuando Cristo vino en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Cristo le dio cumplimiento a esos 4 puntos por los cuales se está juzgando a Israel. ¿Y quiénes se beneficiaron de esos 4 puntos? La iglesia. La iglesia está compuesta por judíos, griegos y gentiles, y dice Pablo que este es el nuevo hombre en Cristo. Este nuevo hombre en Cristo que reconoció a Jesucristo como su Salvador, allí cuando se formó la iglesia en el capítulo 2 de los Hechos, que nace la iglesia a partir del derramamiento del Espíritu Santo, este pueblo que nace de estos 120 discípulos de Jesús que están en el aposento alto, ahí nace la iglesia, ellos se benefician en el momento de reconocer a Cristo. Primero, termina la corrupción, se pone fin al pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo expió nuestra iniquidad. Y Cristo trae justicia perdurable, eterna. Esos 4 beneficios que se le están aquí ahora evaluando a Israel, Israel no pudo tener el beneficio ese cuando Cristo vino, porque Israel no reconoció a Jesús como el Mesías. Entonces, la iglesia sí lo reconoció. La iglesia reconoció a Jesús. La iglesia es un producto de Jesús. La iglesia nace en el aposento alto con los 120 discípulos cuando es derramado el Espíritu Santo. Y la iglesia empieza a caminar purificada por la sangre del Cordero. Es decir, ellos aceptan estos 4 puntos. Estos 4 puntos son los que nos liberan a ti y a mí del pecado. Pero Israel no acepta a Jesús. Es decir, Israel no es beneficiado con estos 4 beneficios de Cristo. Solamente le queda sellar la visión en la profecía y ungir al santo de Israel. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Desde que se da la orden, el decreto, hasta que se edifica el templo de Jerusalén y la ciudad, van 7 años. Ahora, cuando nosotros vemos que dice 70 semanas, ¿por qué las 70 semanas no son días, sino centenios, años? Porque si usted escudriña en el libro de Daniel, va a ver en Daniel 4:25 que cuando se le va a juzgar a Nabucodonosor, se le dice una semana, que son
tiempos de tiempos. Por eso deducimos que una semana son 7 años y no 7 días, porque sería absurdo pensar que son 7 días con un tiempo tan prolongado. Ahora escuchen. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es decir, cada semana constituye un año. Este va a ser el tiempo. 49 años. Desde que sale la orden hasta el final de los libros donde Israel es edificado, es decir, la ciudad de Jerusalén y el templo es edificado. Allá en el libro de Esdras. Desde ese fin hasta la venida del Señor Jesucristo, dice después, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Es decir, las primeras 7 semanas, que son los 49 años, van a transcurrir en este momento en que se da la orden, el pueblo de Israel sale y se edifica el templo y el santuario. Y cuando termina en Nehemías y Esdras, hasta la venida de Jesús, van a ser las 62 semanas. 62 semanas y 7 semanas al principio son 69. Nos quedaría una semana. Que es una semana serían 7 años. Dice entonces, habrá 7 semanas y 62 semanas. Voy a leerlos desde el principio para poder entender. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo de angustia. Es decir, está hablando de 483 años, hasta el tiempo de Jesús. Gabriel le está diciendo a Daniel que desde la salida de la orden dada por Dios hasta la restauración del templo de Jerusalén hay un tiempo de 7 semanas. Y desde la restauración del templo del Mesías, 62 semanas. Esto hace 69 semanas, que son 483 años en total. Faltaría una semana para las 40. Versículo Vamos a ver qué dice Daniel 9:6. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante la duración. Mire, después que Jesucristo muere, en el año 70, es que viene la destrucción de Jerusalén, donde se destruye el templo. Algunos piensan que este príncipe que se está hablando es Nerón, que viene de Roma a destruir el templo. Dice, vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 25, Daniel 25. Y dice, y habrá palabra ante el anticristo, ante el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Aquí en este versículo nos está hablando al final el ángel de la última semana. Y dice que esta última semana será, dice, tiempo y medio tiempo. Vamos a leerlo del principio. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí está hablando del anticristo. El anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y dice, y los santos del Altísimo quebrantará. El anticristo en esos 7 años, en la primera etapa de los 3 años y medio, va a quebrantar al pueblo de Israel.
Estos son los santos, ellos van a ser entregados a este anticristo, el cual va a blasfemar contra el Altísimo. No va a respetar a Dios. Habrá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es a Israel. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Quiere decir, el anticristo va a estar reinando, va a estar en contra de Dios, en contra del Altísimo. El pueblo de Israel va a ser entregado a él, y dice que va a ser quebrantado en tiempo y medio tiempo. Aquí esto nos está refiriendo a 7 años y al medio tiempo del tiempo y tiempo. Si usted va allí a Daniel 4:25, va a ver que dice lo mismo, que Nabucodonosor va a estar tiempo y tiempo sobre los montes. Déjenme buscárselo aquí. Seguimos avanzando. Y vamos a al versículo 9:27, que es el versículo que termina la profecía. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando del anticristo, no está hablando de Jesús. Jesús no ha hecho pacto de esta manera con nadie. Dice: y por otra semana, es decir, la última semana que falta, dijimos que eran 69 semanas hasta Jesús, una semana que falta, esa última semana, dice la palabra en Daniel 9:27, y por otra semana afirmará el pacto con muchos. Esto es con los impíos. Esto es con las naciones que quieren desolar a Israel. Y dice: y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir, él va a hacer un pacto con las naciones. En ese pacto con las naciones va a estar en contra de Israel, será un pacto de paz, pero a la mitad de ese tiempo, que establecemos que son 7 años por lo que acabamos de decir, dice que a la mitad de ese tiempo él va a quitar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, después estarán las 3,5 años, y en ese momento es cuando va a ser la desolación del pueblo de Israel y la venida final de Jesucristo. En ese momento que Jesucristo desciende al final de los tiempos, entonces Israel reconocerá al pueblo de Dios, y cuando Israel reconozca a Jesucristo como su Mesías, entonces se cumplirá lo del versículo 24, terminará la prevaricación en Israel, poner fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá justicia perdurable, sellará la visión y la profecía y unirá al santo del santo. Es decir, en estos finales tiempos esto es lo que va a suceder. Mire, es algo hermoso lo que va a pasar. Vamos a leer Romanos 11, 25, 26. Mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Para nosotros poder entender las profecías de este libro de Daniel, tenemos que establecer algo. No se puede entender las profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos si no establecemos una diferencia entre Israel y la iglesia. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Israel es la nación de Dios que nace en Abraham por las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac, Jacob y David. Él vive hoy. El fin de ella será la gran tribulación, donde reconocerá a Jesucristo como al Mesías. El nacimiento de la iglesia viene a través del Espíritu Santo cuando fue derramado en el aposento alto sobre los 120. Allí nace la iglesia. La iglesia es santa, ha sido redimida por la sangre del Cordero, sus pecados han sido perdonados. Dice que la iglesia será vestida de lino fino. Allí cuando usted lee, por ejemplo, Efesios 2:4, dice que antes de la fundación del mundo Jesucristo nos escogió en él para que fueran santas y sin mancha. Es decir, cuando usted estudia la iglesia y usted estudia el pueblo de Israel, van a mirar que son dos naciones diferentes, son dos pueblos de Dios. Uno subsiste por las promesas dadas a los patriarcas y la otra subsiste por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Tendrán dos finales diferentes y tienen dos inicios diferentes y tienen un final al final de los tiempos en la Nueva Jerusalén. Pero no son iguales. Si usted no hace esta diferencia entre Israel y la iglesia, usted no va a poder entender los tiempos finales que se nos van a aproximar. Usted no va a entender cuál es el final de uno y el final del otro. Entonces es importante entender esto. Yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Queremos que tú permitas, Señor, que aquellas personas que la escucharon puedan entenderla, que pueda ser para bien, que pueda ser edificante. Todo esto lo estamos haciendo, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. Sabemos, Dios mío, que tú intercedes por nosotros, Padre, a través de Cristo. Cristo es nuestro refugio, nuestro amparo. A través de Cristo podemos llegar a ti, Padre Santo, y a través de Cristo somos santificados y escuchados. Gracias, Padre, por esta palabra. Permite que sea rema en nuestros corazones. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga a aquellas personas que le escuchan. En tu nombre, amén.